Hemos disfrutado en este día en la presencia de Dios, y ya en este culto que se ha ido dando, ¿no? En las alabanzas, las oraciones, en todo lo que un servicio tiene para honrar al Señor. Y en esta hora ya estamos listos con la disposición de oír la palabra de Dios. Y para mí es una honra y una bendición compartirles la palabra de Dios, y que por este tiempo Dios me ha permitido poder llegar a todos sus hogares con la palabra de Dios. Quizás en un tiempo pasado podía yo estar a lo mejor una vez al mes en algún local. Hoy día puedo estar todos los domingos con ustedes compartiéndole la palabra de Dios al unísono a todos. Así que eso también me produce mucha alegría, mucha bendición de parte de Dios, saber que cada uno de mis hermanos están recibiendo la palabra de Dios en este tiempo por mi persona, que soy su pastor, que Dios me ha permitido esta honra de que pueda yo pastorearles a ustedes. Quiero invitarles en esta hora a mirar las Escrituras en Efesios, la epístola del apóstol San Pablo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 6. Ahí vamos a instalarnos para reflexionar en la palabra de Dios. Capítulo 6 de Efesios, los primeros 3 versículos vamos a leer en esta hora. Dice así la palabra de Dios. Doy lectura como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien, que por la palabra de Dios seamos todos en esta hora muy bendecidos por el Señor. Quiero instalar en esta reflexión para todos nosotros, o sujetarla, basarla un poco en la obediencia, que la obediencia nos enriquece. Así quiero titular esta reflexión de este día: la obediencia nos enriquece. El apóstol Pablo, aquí precisamente en este capítulo que tenemos, en el capítulo 6, instala una solución. Él instaló una solución para el hogar como también para la sociedad, para el antagonismo que muchas veces se manifiesta en el hogar y también en la sociedad. Este antagonismo que tiene que ver con la oposición, muchas veces, con la incompatibilidad entre las personas, rivalidades que a veces aparecen entre las personas por las opiniones o las ideas que cada uno de ellos tiene y que a veces no coinciden. Entonces se produce allí este antagonismo dentro de la familia, en el hogar y también en la sociedad. Pablo entonces aquí instaló una solución precisamente para los creyentes. Y él dijo que la regeneración, cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, se produce una regeneración en el corazón, que esa es dada solo por el Señor Dios. Y de esa manera, el hombre y la mujer seguidora de Dios manifiesta ahora una sumisión a Jesús, a su Señor y también a los demás. Y de esa manera, Pablo, el apóstol, instaló esta solución a este problema que ahora se estaba dando en el interior de las familias cristianas. Cuando uno mira las Escrituras, precisamente Pablo, el apóstol, que escribe inspirado por el Señor, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 10, él nos menciona que el programa más grande de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pablo afirma ahora que esta armonía o esta comunión espiritual comienza en la vida de los creyentes que están sometidos al señorío de Cristo. En esta ocasión Pablo amonesta aquí en este capítulo, amonesta a 4 grupos de creyentes en cuanto a cómo ellos podían tener armonía en Cristo y también con los demás.
cuatro grupos de creyentes. El primer grupo tiene que ver con los hijos. Él habla de los hijos creyentes. El segundo grupo son los padres creyentes. El tercero son los siervos creyentes. Y el cuarto grupo son los amos creyentes. Y yo en esta ocasión, como le he mencionado, que los quiero invitar a reflexionar sobre la obediencia, que la obediencia enriquece. Y yo quiero hablarles de un primer grupo solamente hoy. A lo mejor más adelante podemos compartir los otros grupos que Pablo está aquí amonestando y al mismo tiempo orientando cómo pueden vivir en armonía con Cristo y también con las personas. El primer grupo tiene que ver con los hijos. Y aquí quiero instalarme hoy para todos nosotros esta reflexión. Los hijos creyentes, habla el apóstol. Los hijos creyentes. Pablo no les dijo a los padres, cuando uno mira las escrituras aquí, Pablo no les dice a los padres que ellos tienen la responsabilidad de amonestar a sus hijos. Note lo que hace Pablo, lindo el apóstol, él mismo enseñó y exhortó a los hijos. Y por eso él dijo hijos, no les dijo padres, ustedes tienen que hacer esto con los hijos, sino que dice él, el texto bíblico dice, hijos, obedeced en el Señor. Entonces los hijos estaban, cuando vemos esta carta entonces que es leída, nos damos cuenta que los hijos estaban presentes siempre en esta asamblea que se leían las notas, las cartas, y especialmente en esta carta que Pablo escribió a los hermanos de Éfeso. La pregunta que podemos instalar hoy, ¿entenderían ellos todo lo que Pablo el apóstol escribió? Nosotros hoy día entendemos todo lo que Pablo nos quiere enseñar hoy a través de las escrituras. Consideremos que las familias creyentes asistían juntos a las reuniones públicas, como también nosotros lo hemos hecho por largos años, los que hemos criado hijos al alero de Dios, hemos acudido con ellos. Nunca los niños, los hijos han sido un impedimento para acudir a la casa de Dios, ni por el frío, ni calor, ni cualquier situación que hubiese cubierto nuestras vidas. Siempre, con la ayuda de Dios y con esfuerzo, hemos asistido a la casa de Dios en familia. Y qué gozo es poder asistir a la casa de Dios en familia. Pero también los creyentes después de reunirse en estas reuniones públicas con los hijos, los padres sin duda les explicaban en el hogar a los hijos sobre las escrituras. Es como hoy día está ocurriendo también en cada uno de nosotros. En los hogares se están levantando estos cultos familiares y no cabe duda que los padres están afirmando la fe de ese niño, de ese joven, o cual sea la edad que integre el núcleo familiar allí. Pablo entonces habló 4 razones por las cuales debían obedecer a sus padres estos hijos creyentes. Le dije yo que íbamos a hablar hoy día sobre el primer grupo, que son los hijos creyentes. Y Pablo mencionó 4 razones por las cuales debían los hijos creyentes obedecer a sus padres. Así que les comparto estas razones. La primera de ellas es que ellos eran creyentes. Versículo 1 de esta lectura que tenemos dice: hijos, obedeced en el Señor. Está hablando de eso, a los hijos creyentes, a los hijos seguidores de Jesús, a los discípulos de Jesús. Es decir, a usted y a mí, que somos seguidores del Maestro, de nuestro Señor. Esta es la primera razón por la cual Pablo le dice a estos hijos creyentes que deben obedecer a sus padres, porque ellos profesaban la fe. Cuando una persona se convierte al Señor, se convierte en un seguidor del Señor, ella no queda exenta de las obligaciones normales de la vida. No podemos exagerarnos de eso. No queda exento a estas obligaciones normales de la vida. Más bien, la fe o su fe en Cristo Jesús debe hacerle un mejor hijo, una mejor hija en el hogar. Eso se espera. Desde ahí, la palabra de Dios dice que cuando hay un creyente en el hogar, usted ha escuchado esta expresión,
que dice, cree tú y tu casa será alcanzada. Producto de eso, de esa fe que se ha depositado en algún integrante de esa familia, pronto esa fe dará fruto en los demás. ¿Cuál es la razón? El comportamiento de esa persona. Se espera que el comportamiento de aquel que profesa la fe debiera ser muy distinto al comportamiento de aquel que no tiene a Jesús en su corazón. Pablo el apóstol, al escribirle ahora a los hermanos de Colosa, reforzó esta amonestación diciendo allí en el capítulo 3, versículo 20, porque esto, dijo él, agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Entonces se produce aquí una armonía en el hogar, en el cual la esposa se somete al esposo, dice la Escritura, como al Señor. Y el esposo ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia, y los hijos obedecen a sus padres en el Señor, dice la Escritura. La segunda razón que Pablo enseñó a este grupo de creyentes, hijos aquí, que debían obedecer a sus padres, la razón es que la obediencia es correcta, dijo él. Basado aquí en el mismo versículo 1 que estamos leyendo, de este capítulo 6, dice, porque esto es justo, dijo él. Entonces la obediencia es correcta. Hay un orden en la naturaleza. Hay un orden en la naturaleza establecido por Dios que requiere ahora una rectitud de acción. Puesto que los padres han traído a los hijos a este mundo y tienen, por ende, más conocimiento y más sabiduría que el hijo. A veces es un poco doloroso oír, encontrar a hijos que se creen con más conocimiento, más sabiduría que los padres. Pero de acuerdo a este orden natural establecido por Dios, son los padres los que tienen más conocimiento y sabiduría que el hijo. Ahora, mirándolo desde este punto de vista establecido del orden de Dios, entonces es correcto que el hijo obedezca ahora a sus padres, basado en esto. Es decir, en lo que el Señor Dios establece, de acuerdo a esta naturaleza establecida por Dios. Es correcto, entonces, que el hijo esté obedeciendo a sus padres. Ahora, si escribiésemos en este tiempo, este capítulo 6, precisamente el versículo 1, en una versión contemporánea, permítame mirarlo de esta manera y escribirlo, es como que si fuéramos escribanos y lo pudiéramos hacer. ¿Cómo escribiríamos este versículo hoy día? Cuando en aquel entonces Pablo enseñó este principio, inspirado por el Señor, diciendo que los hijos obedezcan a sus padres en el Señor, dice, porque esto es justo, esto es bueno, es correcto. Ahora, ¿cómo podríamos escribir hoy este texto? Y a lo mejor podríamos escribirlo de esta manera: padres, obedezcan a vuestros hijos, porque esto los va a mantener a ustedes felices y esto traerá paz al hogar. No sé si observó cómo invertí esto. El texto bíblico dice, hijos, obedeced. Pero yo aquí estoy escribiendo en una manera contemporánea diciendo, padres, obedecer a vuestros hijos. Porque eso es lo que ocurre hoy día. Lamentablemente. El mundo está un poco al revés. Y eso es lo que ha buscado siempre el diablo. Es decir, deshacer el orden de Dios. Romper la naturaleza divina de Dios establecida para el ser humano. Es por eso que hoy día los hijos son los que obedecen a sus... los padres son los que obedecen a sus hijos. Y cuando en el orden de Dios es que los hijos obedezcan a los padres. Y por eso a veces es muy lamentable encontrar a veces hijos e hijas que le hablan a sus padres de una manera tan dura, tan irrespetuosa, porque tienen a lo mejor un poco más de conocimiento, un poco más de, quizás, no sé decirlo así, si estará bien, conocimiento, un poco más de educación probablemente. Porque pueden tener educación, pero no tienen el conocimiento cabal del origen establecido, de la naturaleza establecida de Dios, que Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres.
Porque si tuvieran verdaderamente ese conocimiento, no romperían este canon, no romperían esta ley, o este mandato, este mandamiento de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ayúdenos, Dios. No sé si todavía están ahí ustedes escuchando esta palabra. Hijos que están ahí, sentados junto a sus padres. El orden de Dios es obedecer. No dice cuando seas pequeño. No dice cuando seas adolescente. No dice a cierta edad. Dice hijos, no importa la edad. Mientras usted tenga padre y madre, debe obedecer a sus padres. Esa es la orden de Dios. Es un mandato dado para los hijos creyentes de Dios, a los seguidores de Dios. Ahora, al pensar o al escribir, como yo le estaba diciendo, en esta forma contemporánea que hoy día nos damos cuenta que son los padres los que obedecen a los hijos, eso está en contra del orden de Dios en la naturaleza. No está en el orden de Dios, está en contra del orden de Dios. El orden de Dios y la obediencia es correcta. En la segunda razón que hemos mencionado es que los hijos obedezcan a sus padres. La tercera razón que Pablo instala está en el versículo 2, al iniciar ahí. Él habla, aquí dice, honra a tu padre y a tu madre, quien es el primer mandamiento. Entonces la tercera razón es, la obediencia es un mandamiento. Lo diré de nuevo, la obediencia es un mandamiento. Pablo aquí citó el quinto mandamiento mencionado allí en el Éxodo capítulo 20, verso 12, Deuteronomio capítulo 5, verso 16, y lo aplica ahora aquí al creyente del Nuevo Testamento. Esto no significa que el creyente de hoy está bajo la ley, porque Cristo nos ha librado de toda la maldición, como también de la esclavitud de la ley. Pero debemos considerar lo siguiente, que la justicia de la ley sigue siendo una revelación de la santidad de Dios y también del Espíritu Santo, el cual a cada uno de nosotros nos capacita para practicar aquella justicia en nuestra vida diaria. Los 10 mandamientos, como los conocemos bajo las Escrituras, en su totalidad, con la excepción de este mandamiento que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo, se repiten en el Nuevo Testamento para que los creyentes de una u otra manera, ayudados por el Señor, los cumplamos. Ahora, es tan malo que un creyente de este tiempo, un creyente del Nuevo Testamento, deshonre a sus padres, como lo era también para un judío en el Antiguo Testamento. La palabra honrar, quiero detenerme un minuto aquí en esto. La palabra honrar, honrar a nuestros padres, significa mucho más que el simple hecho de obedecerlo. Honrar a nuestros padres significa mucho más que el simple hecho de obedecerlo. Quiero mencionar 4 cosas que conlleva el honrar. El primero tiene que ver con el respeto. Honrar significa respetar. Usted y yo, que somos hijos, debemos respetar a nuestros padres. Hoy, yo por hoy, ya no tengo mis padres biológicos, físicos aquí, pero tengo a mi Padre, el Padre de los cielos, que también es su Padre. Y sobre todas las cosas debemos respetar a este Padre de los cielos. Ahora, Dios nos da padres terrenales. Si no somos capaces de respetar a los padres biológicos que tenemos y que los vemos día a día o periódicamente, difícilmente vamos a respetar al Padre de los cielos, porque no lo vemos. Es más fácil ceñirse a una norma y obedecer a cuando uno ve, a cuando uno no ve. Así que lo aliento, lo invito, que honrar a los padres es respetarlos. Respete a sus padres.
La segunda significado de honrar, que yo le dije quiero mostrarle 4 aspectos del honrar, tiene que ver con el amor, amar a nuestros padres. Este amor que va mucho más allá que este amor pequeño, cuando el muchacho o el niño es un preadolescente o un niño, que él ve a su padre como un ídolo, como un héroe, y no hay otro más grande que su padre. Es tan linda ese periodo de los niños, cuando ese niño corre a los brazos de ese padre, sin importar cómo venga ese padre, a lo mejor con su ropa limpia o sucia, con sus manos limpias o sucias, ese niño corre para estrechar las piernas o los brazos, o para que el padre lo cargue, lo levante, no importando si ese padre viene cansado, o viene enfermo, o viene herido. Ese niño corre porque él desea que su padre lo coja, lo levante, juegue con él, lo está esperando. No importando que ese niño no sabe que ese padre a lo mejor ha estado arduamente el día a día trabajando, y lo único que quiere es un asiento, que alguien le haga un masaje, que alguien le sirva un plato de alimento. Pero ese niño no ve eso, sino que corre y quiere que ese padre lo coja, lo levante, juegue con él, le ponga toda la atención. Se expresa tan tierno, tan fluido, tan de adentro ese amor de ese niño. Pero ¿qué pasa cuando crecen? ¿Aló? ¿Qué pasa cuando crecen? Cuando en los niños tan pequeños, yo recuerdo los míos, discúlpeme que voy a mencionar a mis hijos, yo recuerdo precisamente a José en una ocasión, que en una edad que él tenía, le gustaba mucho darle besos a mi esposa, y le buscaba la boca para darle besos, y él era como un juego, se alegraba tanto de eso. Pero ¿qué pasa cuando crecen? ¿Seguimos expresando el amor? ¿Seguimos dando abrazos? ¿Seguimos dando besos? ¿Seguimos preguntándole a ese papá cómo le fue ahora que podemos darnos cuenta de que él sale a trabajar, de que viene cansado? ¿Estamos listos para darle un abrazo? ¿Cómo lo recibimos ahora que usted tiene 15 años, que tiene 20 años o 30 años? ¿Está expresando el amor? El tercer significado de honrar es cuidar de ellos. Le mencioné el respeto, el amor. Ahora, el cuidar de ellos mientras ellos lo necesiten. Siempre el padre va a necesitar del cariño de sus hijos. Muchas veces el padre, por no incomodar a ese hijo, a esa hija, no va a decir nada. Va a guardar silencio. Porque él dice o ella dice, mi hija, mi hijo tiene mucho que hacer. No lo incomoden, no lo molesten. Y a veces el hijo dice, bueno, mi papá no dice nada, él nunca ha pedido nada, así que no creo que necesite nada. Pero es un error, hijo. Debemos cuidar de ellos sin que ellos lo estén solicitando. No vamos a ir a cuidar de ellos cuando estén en el ocaso de los días, cuando a lo mejor estén postrados en una cama, cuando necesiten que le den un poco de agua con una bombilla o con una cuchara. Que ya es tarde, cuando ya ese padre no puede hablar, no puede levantar los brazos, ni usted puede abrazarlo porque él está ahí tirado en una cama. Cuidar de ellos es antes, es ir a verlo, es tomar oncecita con ellos, no ir solo de visita para que lo atiendan. Es ir y compartir con ellos, lleve algo, si ya recibe algún salario, por favor, todos los meses usted como hijo debiera bendecir sus padres. Todos los meses debiera usted saber cuáles son los gustos de su papá y de su mamá. Qué cosas le agradan a ellos y traerles un engañito. Siempre. No todos los meses le va a traer chocolate, le va a dar diabetes. Debe haber otra cosa que le gusta. Y eso le hará pensar a usted que usted cuida a sus padres. No que en el negocio de la esquina compró lo que encontró. No. El día que se termine esta pandemia, bueno, invite a su papá a tomarse un café. Invite a su mamá a vitrinear. Aunque eso es peligroso. Bueno, lo digo en el centro. Ya entenderá por qué lo dije, ¿no? Pero hágalo, por favor. Cuidar de ellos.
La cuarta y última significado de honrar es procurar honrarlos en el modo que usted vive, de la manera que usted vive. No cabe duda, si alguno de los hijos está en casa hoy y me está escuchando, que a lo mejor usted recuerda que cuando niños lo tomaban de la mano, lo llevaban a la iglesia y quizás obligado, lo tenían sentado ahí como un grande al lado de su mamá, al lado de su papá, y pobre que se moviera. Así era el evangelio. A veces largas horas en la iglesia, vigilias o media vigilia, y una vez se terminaba durmiendo debajo de una banca. Y a lo mejor hoy día pasaron los años y usted dijo, ya crecí, mi padre no me manda, así que no iré más a la iglesia. Y cuando ese papá y esa mamá sabe que lo mejor que le puede pasar en la vida a un ser humano es conocer a Jesús y servir toda la vida en el camino de Jesús. Entonces, el no hacerlo provoca un deshonrar a ese papá. Le va a producir tristeza a ese papá, a esa mamá. A lo mejor el papá no se atreve a decirle a usted, porque a lo mejor usted ya está casado. A lo mejor usted, un hombre o una mujer titulada, y a lo mejor llega en un regio auto, y el papá a lo mejor aún no lo tiene, y él lo ve a usted como una persona tan alta, que da no sé qué, que decirle algo. Y ahí hay una pobreza de autoridad de los padres. No importa aquí cuánta riqueza tenga el hijo, ni cuánta autoridad de conocimiento y de educación tenga el hijo, el padre sigue siendo padre. Algún día les hablaré a ustedes. Bendito sea Dios. Espero que estén ahí todavía, que no hayan apagado el televisor o la cámara, bajo esta enseñanza que le estoy dando, por la palabra de Dios. Procurar honrarlo en el modo que usted vive. Honra a sus padres como vive. Si a lo mejor hoy día alguno de ustedes está conviviendo con alguien, cásese. Quizá hoy día no se puede hacer por todo lo que está ocurriendo, pero el día que esto se levante, vaya al registro civil, pide una hora, cásese. Y después vaya y pida una hora conmigo para poder ponerle la bendición bajo la autoridad de Dios. Porque eso es honrar a sus padres. No apresure las etapas, no deshonre a sus padres. Si hoy día está estudiando, estudie, por favor. Califique. Trasnoche por estudiar. Desgástese por eso. Porque hay un padre, hay una madre que sueña y se esfuerza día a día para que usted termine. Hay un padre que se levanta temprano de madrugada y llega tarde por la noche por traer el recurso, por ver cómo paga el arancel, para que usted estudie y para que nadie le diga nada, ni el encargado de la universidad o de la carrera le diga, estás debiendo, no puedes continuar. El padre está haciendo todo lo posible para que usted no tenga complicaciones, para que usted tenga el dinero para viajar, para comprar sus materiales. Ahora a usted le toca honrarlo en el modo que vive. Si el padre le dice, estudia hijo, por favor, usted hágalo. Si el padre le pregunta cómo te ha ido, responda bien. Es doloroso cuando los hijos, las hijas responden mal a sus padres. Y que da la sensación, como dije, que esto está al revés. Es el padre el que tiene que callar y el hijo el que tiene que hablar, cuando esto es al revés. El principio es al revés, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y creo que es necesario en este tiempo en que vivimos. El mundo está al revés. Si usted se da cuenta, los hijos pequeños a veces violentan a sus padres. Pero los hijos creyentes no son así. Porque han sido regenerados. Porque tienen un corazón nuevo. Porque tienen la fe de Cristo. Porque tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces viven la vida de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es el Espíritu Santo el que los guía a toda verdad y a toda justicia. Santo es el nombre de Dios. Honrar, entonces, repasemos un poco, ¿le parece? Honrar es respetar. Respete a sus padres. Nunca sienta vergüenza de ellos, por favor. Si en algún momento, en alguna conversación, usted está presente y su padre dijo una palabra que a lo mejor no era la adecuada, no se burle, no se ría.
No llegue a la casa y lo primero que hace es decirle, papá, tuve vergüenza por lo que dijiste. No diga eso. Si ha de corregirle, busque la manera adecuada en algún momento. Encuentre el espacio y dígale, papá, sería bueno que practicara esta palabra mejor. El papá se lo va a agradecer. El papá lo va a abrazar y le va a decir, gracias, hijo. Como yo no pude llegar donde tú estás, pero yo me esfuerzo para que tú llegues. Y gracias por compartirme lo que sabes. Eso le dirá a ese padre. Eso le dirá a esa mamá. Es doloroso ver que a veces hay hijos que se ríen y dicen, papá, mamá, me da vergüenza. O me da vergüenza como te vistes. Déjelo. A lo mejor se pone 3, 4 cosas encima. Si lo puede ayudar a corregir en algún momento para que entonces esté un poco a dos, pero hágalo con sabiduría. Respete el espacio de su padre. A lo mejor el padre, usted lo invitó a ver una película y el papá en 2 minutos se quedó dormido, se puso a roncar. Y contigo no se puede ver una película. Respete, está cansado. Vaya a buscar una mantita de polar, tápelo. Eso haga. Salga suavecito, apague el televisor, deje que el papá duerma un ratito, es que está cansado. Respételo, ámelo. Cuide de él, cuide de ella, de ellos. Cuando lo necesiten, esté pronto. Porque el padre y la madre siempre están prontos para los hijos. Cuando el papá y la mamá le digan, hijo, ¿puedes hacer esto? Como no, papá, con mucho gusto. No diga, sí, lo voy a hacer de ahí, después. Y no lo hace. Cuide de ellos mientras ellos lo necesiten. Porque si le están pidiendo algo es porque lo necesitan. Honre a sus padres con lo que usted hace. Con lo que usted hace. El día que si Dios le permite ser titulado, oiga, su papá y su mamá se sentirán tan felices porque usted terminó una etapa. El día que usted le toque ir al altar vestida de blanco porque lo merece, su padre con gusto la llevará en el brazo allí para presentarla delante de Dios. Honre a sus padres del modo que vive. Honre a sus padres cuando va a la casa de Dios, que ya no tienen que decirle, prepárate, hay que ir a la iglesia. Llega el momento, usted está lista y lo hace con gozo. Es una manera de honrar a sus padres. Ese es el deseo de Dios. Y por último, gracias, Señor, por esta enseñanza. Yo no sé si usted puede decir gracias al Señor por esta enseñanza. Gracias. Solo Dios quiere el bien, lo mejor para nosotros, eso es, nada más. La cuarta razón que Pablo el apóstol enseñó a estos hijos creyentes que debían obedecer a sus padres es que la obediencia trae bendición. No solo las razones que Pablo instala, es como da la sensación que a lo mejor está molestando mucho el corazón, la mente de los hijos. Note aquí lo que dice él ahora, que la obediencia le va a traer una bendición. Por eso he titulado este sermón, la obediencia nos enriquece. La obediencia trae bendición. Mire lo que dice la Escritura. En el versículo 2, dice, al final de él, dice, con promesa, dice, porque este primer mandamiento es mandamiento con promesa, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El quinto mandamiento tiene una promesa que va unida en sí misma. Allí en el Éxodo 20:12 nos habla que dice que para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta promesa se aplicaba al principio a los judíos cuando entraron ellos en Canaán. Pero ahora el apóstol Pablo aquí la aplicó a los creyentes de hoy, a los creyentes del presente. Al hacerlo, nos dice que el hijo creyente que honra a sus padres puede esperar 2 bendiciones. Y yo creo que con estas 2 es suficiente. A lo mejor usted quiere más. Pero notemos las bendiciones que Pablo instala que puede esperar los hijos creyentes si obedecen a sus padres. 2 bendiciones. La primera de ellas le irá bien.
¿Qué mejor que esa? Todo de una u otra manera, eso está intrínseco en las personas. De buscar el bien. Uno hace cosas por tener un poco de éxito. Uno desea eso. Uno fue hecho para huir del dolor y para estar en el gozo, en la bendición. Para eso fue hecho uno. No fuimos hechos para vivir en el dolor y en la tristeza. No, el dolor y la tristeza siempre son momentáneas. Por eso el salmista escribió, dijo, cuando te toque pasar por el valle de la sombra, te toque pasar. Es decir, no cuando te toque vivir ahí. Si no es un pasar, es poco. Al otro lado hay una silla esperándonos. Dice que habrá una mesa, un lugar donde uno se estaciona, donde uno reposa, donde uno se alimenta. Es decir, el lugar de la bendición siempre es más prolongado que el lugar de la necesidad. Entonces, la primera bendición dice que nos irá bien, para que te vaya bien, dice. Entonces la primera bendición es que le irá bien. Notemos lo siguiente. Muchas veces nosotros hemos recogido las promesas de Dios de las Escrituras. Por ejemplo, me recuerdo inmediato aquí que la Escritura dice que el Señor Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, solo pensamientos de bien. Él desea que todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos tenga éxito. En todo lo que pongas manos te irá bien. Es un deseo de Dios. Ahora, ¿por qué a veces no resultan estas cosas? A veces también Dios usa los instrumentos, es decir, las personas, la palabra profética, impulsada en un hombre, en alguna mujer, para decirle a alguien, dice el Señor esto y lo otro. ¡Pum! ¡Wow! Y le lanza allí una bomba de bendición y aquel o aquella dice, ¡wow! Suficiente con esto, mis días son gloriosos los que vienen. Y pronto pasan los días, los años y no ocurre eso. Y se empieza a dudar de las Escrituras, se empieza a dudar del profeta y dudar de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se está cumpliendo? Note esto, por favor, que es bonito y precioso. Que no tiene que ver con cuánta fe usted tenga, ni con cuánta aceptación usted pueda recibir el dicho de Dios de las Escrituras o de la palabra declarada a través de los labios de un hombre o de una mujer de Dios, sino tiene que ver con la actitud suya hacia sus padres. No sé si eso le bendice. Si a lo mejor tenía poquita fe, no importa. Que esa poquita fe, si usted es capaz de honrar a sus padres, a usted le va a ir bien. No es por su fe que sea tan grande, ni por su conocimiento bíblico, teológico de las promesas de Dios, porque usted las puede recoger, anotar y ponerlas en su casa, en su pieza, declararlas, memorizarlas. Pero si usted es una persona, un hijo que no honra a su papá, no le es efectivo esa bendición. ¡Wow! ¿Se da cuenta de esta verdad? Dice aquí, para que te vaya bien. No dice, si tienes una fe grande, si recoges mucho mi palabra, te va a ir bien. Dice, para que te vaya bien. Ahora, cuando uno mira, y a lo mejor usted está pensando en ese texto, cuando Dios le dice a Josué que no se aparte a un lado ni a otro lado de los dichos de Dios, y en todo lo que ponga mano le va a ser prosperado y le va a ir bien, claro, pero ahí estaba inserto esto mismo, de obedecer a sus padres, de honrarlos, de respetarlos, como dije yo, de cuidarlos. No solo en el ocaso de los días, sino siempre. Entonces, si usted quiere que estas bendiciones ahora a lo mejor han estado estancadas, pero este es el día, hermano lindo, hijo, hija, este es el día en que Dios quiere levantar la compuerta de bendición para usted, pero hay algo que usted tiene que hacer. Es respetar, si es necesario pedirle perdón a ese papá, porque a lo mejor le levantó la voz, pensó mal, dijo mal de él, tuvo rabia en su corazón, pida perdón. Es mejor ponerse rojo un momento y ser bendecido el resto de la vida. ¿O no? Yo creo que sí. Le irá bien, dice. Entonces la primera bendición que instala el apóstol Pablo, que le irá bien. La segunda bendición dice que será de larga vida sobre la tierra. Esto no significa que todo aquel que muere joven
haya deshonrado a sus padres. Porque alguien puede estar pensando, puede traer a la memoria a alguien, ¿por qué murió joven? Y alguien va a decir, es que a lo mejor deshonró. No, esto no significa siempre eso. Ahora, lo que Dios está estableciendo aquí es un principio. Consideremos esto. Dios está estableciendo un principio en esta verdad. Que cuando los hijos obedecen a sus padres, en el Señor, como dice la Escritura, obedecer, hijo, obedecer en el Señor, que le está hablando a los hijos creyentes, cuando los hijos obedecen a sus padres en el Señor, se van a librar de muchos pecados y también de peligros. Y así van a evitar en poner en riesgo o en amenaza la vida, la economía, y también que la vida sea quitada o cortada antes de tiempo. Es un principio que está instalando Dios. Ahora, la vida no solo se mide por la cantidad de tiempo que una persona pueda vivir, también se mide por la calidad de vida que ha llevado esa persona. Porque aquel o aquella puede tener muchos años, pero ha tenido una vida tan mala. Y otro a lo mejor vivió intensamente, vivió pocos años, pero fue un hombre que dejó una huella extraordinaria. Sus experiencias siguen, como dice la Escritura, las obras de ellos siguen hablando después. No vivió muchos años, pero caramba que hizo tanto en la tierra y marcó vida, corazones. Y de eso se trata. No tiene que ver con el tiempo, sino con esta calidad de las experiencias que podamos dejar en esta vida. Dios enriquece entonces la vida del hijo obediente. Le pregunto a usted, ¿quiere ser enriquecido? Sea obediente. Ahora, Dios es el que enriquece a este hijo obediente sin importar cuánto tiempo de vida él viva en esta tierra. Sin pensar eso, ni considerarlo. El pecado siempre va a robarnos la bendición, mas la obediencia siempre va a enriquecernos. Así que el hijo debe aprender, hijos e hijas que están oyendo hoy día la palabra de Dios, y cuantos puedan oírlas en algún momento o tiempo más adelante, por favor, les oriento y les enseño por la palabra de Dios y les recuerdo esta profunda verdad. El hijo debe aprender tempranamente a obedecer a sus padres y a su madre, a su papá y a su mamá. Por eso Salomón escribió tantos proverbios, más de 3000 proverbios, dice la historia que él escribió. Y en algunos de ellos le dice a los padres, instruye al niño en su camino, que cuando él sea pequeño, cuando él sea grande, no se va a apartar de él. Hay una responsabilidad de padres también ahí. Entonces, hijos, deben aprender ustedes desde muy temprano a obedecer a su padre y a su madre. No solo porque ellos son sus padres, porque a veces los niños obedecen porque el papá lo dice, hay que obedecer. No solo por eso, sino porque es un mandato de Dios. Pues hay dos razones grandes por qué tenemos que obedecer. Porque tenemos padre biológico y porque es un mandato de Dios. Muy bien. Le doy gracias a Dios por permitirme enseñarle esta verdad. No olvide, la obediencia lo va a enriquecer. Estas razones que Pablo enseñó, porque usted tiene fe en Cristo, porque dio la vida a Jesús, usted dio su vida a Jesús, entonces a usted le alcanza esta verdad. La obediencia es un mandamiento. Y por último, la obediencia trae bendición, decía San Pablo. Y eso hace. No olvide de honrar, de respetar, no olvide de amar, de cuidar y de honrar a sus padres del modo en que usted vive. Si su padre le enseñó esta fe cristiana, siga haciéndolo. Todo lo que le han enseñado a través de las Escrituras, practíquelo. Será bendecido por el Señor, será honrado por el Señor, le irá bien y tendrá una vida agradable aquí en la tierra. Gracias, Jesús, le damos al Señor por esta su palabra y deseo que Dios los bendiga a ustedes, hijos, padres y a todos en familia. Gracias por oír la palabra de Dios en este día.